Hola, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jerónimo y en esta ocasión vengo a presentarle el video explicativo sobre las etapas del proceso penal, el de un juicio. Dice, de acuerdo en el artículo 211 del Código Penal Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal se compone por tres fases. La primera fase es de investigación. La segunda fase es es etapa intermediaria o de preparación a juicio. Y la tercera etapa consiste en la etapa de juicio oral. Dice, la investigación tiene por objetivo reunir indicios que esclarezcan los hechos en su caso, datos, pruebas que sustentarán el ejercicio de la acción penal. La acusación establecido entre el artículo 213 del Código Penal de Procedimientos Penales. La etapa de investigación a su vez se compone de dos fases: la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria, las cuales tienen su mismo desarrollo. En la primera fase de investigación inicial comienza con una presentación de la denuncia o querella o requisito equiparable a tal como lo establece como lo establece el artículo 211 del mismo Código Penal de Procedimientos Penales. En el artículo 221 establece que con respecto a la información anónima, la policía deberá verificar, constatar la veracidad de los datos proporcionados. Una vez realizada la verificación, se podrá dar inicio a la investigación. La investigación puede acabar a causa de los siguientes 4 puntos. O sea, para que los datos puedan ser verídicos, existen 4 modos, 4 facultades que pueden integrar dentro de la información y los pueden revocar la denuncia. La facultad de abstenerse a investigar. Cuando los hechos relatados de la denuncia o querella o actos equivalentes sean constituidos del delito. Archivo temporal. Cuando en ella no se encuentren antecedentes, datos suficientes que acrediten elementos en los cuales se puedan alinear los seguimientos que sean tendientes al esclarecimiento de los hechos. La facultad de no ejercicio de acción penal. El Ministerio Público aquí decreta cuando se actualizan algunas causas sobre el seguimiento previsto en el artículo 327 del Código Penal. En los casos en los que operan los criterios de oportunidad, si el Ministerio Público decide aplicar alguno de los criterios de oportunidad señalados en el artículo 256 del mismo Código Penal, la descripción que el MP o el Ministerio Público tome respecto a estos 4 supuestos pueden ser impugnadas ante el juez de control. De promover la impugnación dentro de 10 días posteriores que surta efecto la notificación en el artículo 258. También nos dice que establece con respecto a la resolución dictado por el juez de control, por motivo de la resolución no admitirá recurso alguno. Por esa parte sería todo de la primera fase, la fase de investigación, que aquí el Ministerio Público es encargado de recibir la denuncia y que desde que el policía recibe la denuncia, desde ahí empieza la investigación, el proceso penal.
la investigación a proceso penal, en cual el Ministerio Público está encargado de la denuncia, de recibir la denuncia en primera y después recabar todos los datos y ver si realmente la denuncia amerita un proceso penal. En la etapa intermedia nos dice que la fase complementaria, de acuerdo a lo que, dice la fase complementaria al acuerdo, lo que establece el artículo 211, inicia con la formulación, la imputación y concluye que la resolución que decrete cerrada la investigación. La formación de la imputación debe ser hecha en audiencia inicial y ante el juez de control. Esta consiste fundamentalmente que el Ministerio Público exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha y lugar, así como el nombre de su acusado, salvo que se reserve su identidad. En audiencia inicial también se debe de informar al imputado sobre sus derechos, realizar el control de la legalidad de la detención, darle oportunidad al imputado de declarar y definirse en plazo para cierre de la investigación. Como ya lo comentaba, pues el imputado, desde el momento que se le detiene, tiene el derecho de que sea informado el porqué, los motivos y quién lo acusa, para que pueda proceder al juicio, a un juicio penal. Y eso está encargado el Ministerio Público de hacérselo saber. En la etapa intermedia o de preparación a juicio, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Esta etapa, la autoridad se dirige todos los actos procesales al juez de control. La etapa intermediaria tiene por objeto el ofrecimiento y la administración de los medios de ofrecimiento de pruebas, así como la depuración de los hechos, controversias que serán material del juicio. Asimismo, a la vez, esta etapa intermediaria se compone de dos fases, que es la fase escrita y la fase oral. La fase escrita comienza con el escrito de la acusación. El Ministerio Público aquí recaba todos los datos, comprende todos los datos con los actos previstos a la celebración de la fase intermedia. La fase oral comprende desde la celebración de la fase intermediaria hasta el dictado, hasta el que decreten la autoapertura a juicio. Esta etapa intermediaria, el Ministerio Público expondrá un resumen de acusación. Harán uso de la palabra de la víctima o del ofendido, así como el defensor de ellos. El juez de control resolverá si autoriza los acuerdos probatorios, que son aquellos celebrados por el Ministerio Público y el acusado, para aceptar alguno, o sea, que acepte los hechos que cometió, o circunstancias de algunos de los hechos prácticamente, que están constituidos en el artículo 344 y 345 del Código Penal de Procedimientos Penales. Asimismo, el juez de control examinará los medios, las pruebas, y ordenará aquellos medios que sean irrelevantes para el objeto de juicio, además los señalados en el artículo 246
que no podrán ser reunidos en la etapa de juicio. Antes de finalizar la audiencia intermediaria, el juez de control dictará el auto apertura a juicio, en que lo señalará entre otros requisitos. Los medios de prueba serán reunidos en la audiencia de juicio. Las acusaciones objetos de juicio, los hechos, materia de acusación, las personas que serán citadas a dicha audiencia, las medidas cautelares que hayan sido puestas al imputado, entre otras, establecido en el artículo 347 del mismo Código Penal de Procedimientos Penales. La etapa de juicio comprende desde que el tribunal de enjuiciamiento recibe la autoapertura a juicio hasta que dicho tribunal emite su sentencia, establecido en el artículo 211. En esta etapa, que ya es la etapa del juicio oral, los medios de prueba que hayan sido admitidos en el auto de apertura de juicio serán practicados de debates o de juicio oral, la cual estará bajo la dirección del tribunal de enjuiciamiento, y de lo cual las partes expondrán sus alegatos de apertura de la clausura, y finalmente el tribunal de enjuiciamiento emitirá su sentencia. Todo esto regulado dentro del artículo 391 hasta el 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué más? Contra la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento se podrá interponer el recurso de apelación, con el cual inicia la segunda instancia del proceso, y tal como lo establece el artículo 468 del Código Penal de Procedimientos Penales, la resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento como motivo de apelación podrá confirmar, modificar o revocar la resolución, impugnarla o bien ordenar la recepción del acto que dio lugar a la misma. De esto comprende las tres etapas: de la etapa de investigación, desde que empieza con el primer respondiente y con el Ministerio Público, cuando ellos se encargan de ver si realmente es verídica el delito y si puede dar se puede dar un enjuiciamiento, si son datos suficientes para el proceso penal. Ya después viene la etapa intermedia. Si se dio, pues sigue la segunda etapa, la etapa intermediaria, cuando empieza la investigación. Ya es segunda etapa y tercera etapa del juicio, ya cuando están en el juicio. Bueno, por mi parte sería todo eso, y espero le haya gustado mi video. Gracias.